fuerte aplauso al Señor. Él es el único que merece honra, gloria, alabanza. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea toda exaltación, porque Él es el único digno de honra, gloria y alabanza. Y para siempre su misericordia. Miren, precisamente tomamos la declaración porque vamos a estar predicando en esta noche con un tema que está relacionado con la palabra de Dios. Nuestro tema en esta noche es la bienaventuranza de obedecer la palabra de Dios. La bienaventuranza de obedecer la palabra de Dios. Septiembre ha sido declarado por ley el mes de la Biblia. Decimos el mes de la Biblia es el día 27 de septiembre de cada año a partir de la ley 204-84 que fue promulgada por nuestro Poder Ejecutivo, luego de esa ley ser sometida, debatida, devuelta y vuelta a revisar, y finalmente se aprobó. Y es en el 84 cuando se proclama el día 27 de septiembre como el Día Nacional de la Biblia. Démosle un aplauso a Dios por eso. Yo creo que tengamos en el país una bandera con la Biblia y que tengamos un día para la Biblia, eso nos hace a nosotros como, ¿verdad? Como que estamos colocados en la mira de lo que Dios ha diseñado para esta tierra. Nosotros, los dominicanos, debemos agradecer a Dios por los privilegios que tenemos de conocer su palabra y de que esta, pues, tenga un día que se celebra en el país. Y usted se preguntará, ¿por qué eligieron el 27 de septiembre? Bueno, el 26 de septiembre del año 1569 se publicó la primera traducción de la Biblia en el idioma español. Nosotros no tendríamos acceso a leer la Biblia, lo que no hablamos latín, ni hebreo, ni arameo, porque así estaba escrita la Biblia, en latín, en hebreo y en arameo. Y ese día, pues, se publicó la primera versión de la Biblia en español, y este hombre se llamaba Casidoro de Reina, quien hizo esa traducción. La Biblia se divide en dos partes. Se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que significa alianza, pacto, contrato. Y cada uno de ellos reúnen una colección del texto sagrado. Conozcamos algunos detalles acerca de la Biblia. La Biblia, tal y como la conocemos hoy, fue compilada por primera vez en la historia en el siglo III a.C., cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II para que fueran a Alejandría y aportaran a la famosa biblioteca de Alejandría, una de las más antiguas del mundo. Ellos aportaran la historia del pueblo de Israel. Y estos sabios, por eso le llama la Biblia de los 70, esos sabios se sentaron y tomaron los manuscritos, que no eran nada de lo parecido a lo que tenemos hoy. No era papel, ni todavía era papiro, que es lo que más se parece al papel. Eran rollos escritos en pieles y en tabla. Y estos sabios escribieron el Antiguo Testamento a petición del rey Ptolomeo, para que la biblioteca de Alejandría tuviera la historia del pueblo judío. La Biblia es una colección de libros sagrados que contiene la historia, la doctrina, los códigos, las tradiciones, y orienta a los cristianos en base a lo que es la voluntad de Dios y lo que ha sido la guianza de Dios para su pueblo a través de la historia. Bueno, ustedes dirán, ¿y cómo se escribió la Biblia? ¿Quiénes la escribieron? Se nos cuenta que un aproximado de 40 a 44 hombres, mujeres también, escribieron la palabra de Dios, la Biblia. Eso tardó un promedio de 1500 a 1600 años desde que se escribió el primer libro, diríamos el primer tomo de la Biblia, que es el Génesis.
fue escrito alrededor del 1445 antes de Cristo. Y el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, fue escrito en los años 90 al 96 de nuestra era, la era cristiana. Originalmente se escribió en griego, en hebreo, después en arameo y luego en griego. La Santa Biblia, como la conocemos, sacra, Biblia sacra en latín, ha sido el libro más vendido a través de la historia. Ha sido traducida a más de 2.500 lenguas. Está disponible en diferentes versiones. Ustedes ya, ¿verdad?, tienen la oportunidad de, en la versión digital, tener en su dispositivo una aplicación que puede tener tantas versiones como usted desee. Siendo el libro más vendido y que está disponible en versiones, y hoy ya tenemos una Biblia digital, plenamente digital en todas sus traducciones. La escritura tiene una larga historia. Desde mucho antes de nuestra era, la Biblia se ha visto protegida y destruida. La Biblia ha sido atacada porque la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia es nuestro manual de fe y justicia, que nos hace vivir en la tierra y nos enseña a caminar hacia el cielo. Dios mandó en un momento a Jeremías. Jeremías le dijo: escribe un rollo, un mensaje. Y ese mensaje condenaba la conducta de los habitantes de la antigua Judea o Judá. Les advertía a la capital de Jerusalén que esta sería destruida, que vendrían otros reinos y la tomarían. Y cuando el secretario de Jeremías, Baruch, leyó ese rollo que Jeremías escribió a petición de Dios en el templo, al rey Joaquín le dijeron lo que Jeremías había escrito y que lo habían leído en el templo. Y cuando el rey pidió que le llevaran el rollo, que lo escuchó, lo leyeron en su presencia, y los príncipes de Judá, quienes llevaron el rollo a Joaquín, cuando lo escuchó, quedó disgustado por el mensaje. Y este monarca tomó el rollo y lo rompió en pedazos y lo mandó a quemar a la hoguera. Eso está en Jeremías capítulo 36 del 1 al 26. Pero la Biblia no solo ha sido atacada por reyes del mismo pueblo, sino que ya en lo que es la era cristiana, uno de los emperadores más crueles, llamado Diocleciano, mandó a destruir la Biblia y a matar a todos los que poseyeran Biblia y todos los que tuvieran algún manuscrito de la palabra de Dios. En el año 303 de nuestra era, él promulgó un edicto tan severo que los cristianos debían de ser quemados, y los cristianos también que tuvieran Biblia tenían que entregarla y renunciar a la palabra de Dios y a su fe, si no eran quemados en la hoguera. El primer edicto de este emperador Diocleciano lo omitió, o sea, lo promulgó, y estaba escrito literalmente que todos los manuscritos de la Biblia tenían que ser recogidos y quemados, y que las personas que tuvieran de alguna manera algún rollo en su casa lo entregaran, pero estos también serían quemados, llevados a la hoguera. Muchos escritores, historiadores han escrito acerca de esto. Un historiador eclesiástico llamado Eusebio de Cesarea, de Palestina, él dice que él vivió aquel entonces, como nuestros propios ojos han visto, como la casa de oración, donde la cumbre de los cimientos de la casa ha sido derribada y las divinas escrituras han sido entregadas al fuego. Eso dice un texto de este historiador. 3 meses después de ese edicto, Diocleciano, en una de sus salidas y andanzas, fue asesinado y lo enterraron en el templo, en el palacio. Pero posteriormente
ese templo, ese palacio, perdón, donde lo enterraron a Diocleciano, se convirtió en una iglesia. O sea que todo el que se levanta contra la palabra de Dios, su voluntad expresa, choca contra el aguijón. La Biblia es la palabra de Dios y sigue teniendo ataque. Hay un artista que después de ser cristiano, él reniega de la palabra de Dios, y en sus espectáculos él se come literalmente el papel de la Biblia, lo mastica y dice barbaries que no voy a repetir de la palabra. Y este hombre, oramos que la misericordia de Dios lo alcance. Eso pasa en nuestra era. En su show él hace eso. El objetivo de los ataques a la palabra son maquinados por las tinieblas, porque la palabra de Dios es la única que puede alumbrarnos el camino y guiarnos hacia Dios. El propósito de estos hombres que se han levantado en contra de la palabra de Dios, de la Biblia, su objetivo es borrar, extinguir todo vestigio de la palabra de Dios. Se ha hablado de la palabra de Dios de manera despectiva, de manera blasfema. Hay gente que la palabra de Dios la maltrata y la cualquieriza. Y debo decirle que porque tiren un Nuevo Testamento, una Biblia en el fuego y la quemen, no van a quemar el autor de la palabra, no van a destruir el que la inspiró, el que hizo que ella llegara a nosotros, porque todo lo que la palabra dice es verdad y se va a cumplir. No solo emperadores, no solo reyes se opusieron a la palabra, sino que pensadores, grandes intelectuales se han levantado en contra de la palabra. ¿Saben que la misma palabra dice que a veces el mucho conocimiento daña? Por eso el apóstol Pablo dice: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Porque el conocimiento sin Dios se convierte en vanagloria, en orgullo, y hace que la gente choque con la palabra. Voltaire, uno de los hombres de ciencia, pensadores de un movimiento intelectual que fue muy conocido en Europa, este hombre no tenía una posición fija acerca de la palabra. En una ocasión, mientras él era contrarrestado con lo que sí creían en la palabra, y él, para una defensa que no le quedó tan elegante, dijo: si Dios no existiera, habría que fabricar uno. Y a él se le ocurre decir acerca de la Biblia, la palabra de Dios, dijo Voltaire en un momento: después de mi muerte, y algunos escritos dicen que dijo 100 años después de mi muerte, la Biblia desaparecerá. Qué equivocado estaba Voltaire. Para su vergüenza póstuma, la casa en la que vivía Voltaire, después de su muerte, fue comprada por la Sociedad Bíblica Mundial, y allí se han impreso más Biblia que lo que ha pasado de los libros de historia, de ciencia, de filosofía. Ahí se sigue imprimiendo Biblia, porque todo el que se levanta en contra de la palabra de Dios choca con el aguijón. Choca con el aguijón. El 24 de diciembre de 1933, el gobierno británico le compró a los rusos un valioso manuscrito. Él se llama el Códice Sinaítico, que significa manuscrito sinaítico. Eso se compiló, y se cree que de este código es de donde se traduce la palabra de manera más original. Y ese mismo día que compraron ese códice a los rusos por $500 millones, el libro de Voltaire se vendía en librerías de París en 11 céntimos de dólares.
Diga 11 centavos que ya no existe. Dios es fiel. Y lo que la palabra dice es la verdad. La Biblia no era como la tenemos hoy. Y la iglesia tradicional secuestró la Biblia en su momento. La secuestró. Y la Biblia solamente estaba escrita en el latín. Pero resulta que el latín era la lengua que hablaba la gente culta de la época. El que no tenía escuela ni tenía acceso, era como que la Biblia estuviera en inglés hoy y solamente los que hablan inglés pudieran leer la Biblia. Así estaba la Biblia. Y la gente común no tenía acceso a la Biblia. Y las misas se daban en latín. Ustedes escucharon, ¿verdad? Domino pa. Lo que usted entendía de lo que daban ahí, lo que estuvimos ahí, no sabíamos. Porque la palabra estaba secuestrada y solamente los que podían hablar ese idioma tenían derecho a conocer la palabra de Dios. Pero sabe que la voluntad de Dios es que el hombre conozca su palabra. Es por eso que el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos fe, porque si algo agrada a Dios es que tengamos fe. Y si la fe viene por la palabra, pues obviamente Dios quiere que oigamos su palabra. La Biblia solamente la poseían los reyes, los curas que estaban en los monasterios. Y para 1473 había un movimiento que se estaba dando en un monasterio. Y allí había personas que estaban leyendo la versión que había de la Biblia. Y Dios, porque Dios siempre irrumpe en los tiempos. Y aunque haya oscurantismo, porque el oscurantismo más grande es la ausencia de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos abre los ojos. La palabra de Dios es la que nos alerta, la que nos despierta. La palabra de Dios es la que nos instruye, la que nos enseña, la que nos manifiesta la voluntad de Dios. Y para esa época Dios despertó a un hombre llamado Martín Lutero, que comenzó a darse cuenta que la gente no tenía acceso a la palabra. Este hombre era alemán y él decía, pero es que la gente no puede leer la Biblia porque ellos no la pueden entender, porque en el idioma en que está ellos no la comprenden. Y él comenzó a escribir la Biblia. Él decía, todo el mundo debe tener una Biblia en su lengua natal. Todo el mundo debe tener derecho a leerla en la lengua en la que habla. Y es por eso que Dios despertó el corazón de este hombre y se rebeló contra el sistema eclesial y se levantó y estuvo en contra de que la Biblia estuviera oculta y que no se leyera abiertamente y que la gente no la conociera. ¿Saben? No aplaudan todavía. Ustedes sabían que para esa época en los templos de la iglesia tradicional la Biblia estaba en el púlpito encadenada. La Biblia no se podía abrir, tenía cadena literalmente. Y la gente por el oscurantismo, por falta de la palabra de Dios, cuando digo oscurantismo es que la gente estaba en tiniebla, la gente estaba ciego, la gente no sabía nada de Dios porque la palabra de Dios no llegaba a ellos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia estaba encadenada en los púlpitos. Y es por eso que Dios en los tiempos irrumpe y levantó a este hombre, Martín Lutero. Y Martín Lutero se rebeló con el sistema. Y él dijo, hay que traducir la Biblia. Hay que comenzar a que la Biblia salga a todo el mundo. Y cuando él fue de alguna manera confrontado por el sistema, yo quiero que ustedes sepan que el sistema hasta lo excluyó, lo excomulgó. Pero antes que eso, Martín Lutero publicó 95 tesis en el castillo de Wittenberg, declarando allí que la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, solo la fe, solo eso, solo Cristo podía salvar al hombre. Oh, gloria a su nombre. Habiendo escuchado esto acerca de la palabra, la Biblia en la forma Vulgata latina como era conocida,
fue pronto ya traducida y comenzó a propagarse, y ahí se propaga la imprenta, y entonces se comenzó a publicar tantas Biblias, y la gente comenzó a leer la Biblia en su propio idioma, y la gente comenzó a conocer a Dios tal como Dios está expreso en su palabra. No le voy a decir en esta noche que las traducciones han tenido bastantes revisiones, porque fue traducida, incluso los que se dedican a buscar evidencia acerca de la palabra y a buscar los contextos históricos donde ha estado la palabra, se van dando cuenta día a día de que hay aspectos en la traducción, y como todos sabemos, las traducciones nos hacen perder esencia de lo que se nos está diciendo. Y se dieron momentos donde hubo un momento incluso donde una de las traducciones de la Biblia, en los 10 mandamientos, le quitaron una no. Y cuando usted leía, no decía no cometerás adulterio, sino que decía cometerás adulterio. Eso pasa. Y es por eso que usted a veces tiene una versión de la Biblia y usted dice, ¿y qué es lo que me dice aquí? Mire, cuando yo aprendí a leer, eso fue algo fuera de serie. En unas vacaciones forzosas, porque papá y mamá pelearon, a mí me llevaron para donde mi abuela, en el sector de Guachupita, Santo Domingo. Y mi abuela era una mujer de Atomayor, pero que hizo su vida aquí en Higüey, El Valle, Sabana de la Mar y esos puntos. Pero era una mujer preclara para su época. Y mi abuela sabía leer. Y ella me inscribió en una escuelita hogar. Yo recuerdo esa maestra, era una figura alta, alargada, llamada Martina. Y en los meses que estuve ahí, yo no sé cuánto eran, porque yo tenía pocos años. Pero yo no sé qué tiempo duré. Lo que sé es que cuando yo salí de ahí, yo sabía leer y escribía poquito. Recuerdo que cuando me inscribieron en la escuela ya formalmente, que a uno lo recibían a los 7 años, yo llego más tarde porque yo nazco en octubre, el año escolar me iniciaba en septiembre y no me aceptaron porque no tenía 7. Y cuando llegué a la escuela, a mí se me ocurrió decir que yo sabía leer. Y la maestra me dijo, ¿y por qué lección tú vas? Y me pusieron un libro que le llamaban La Cartilla. Y ese libro, yo dije que yo sabía, llevé por la lección de Pozo. Pero yo sabía leer, pero no sabía acentuación. Y cuando dije que el pozo se secó, me sentaron en la fila de atrás, de primero atrasado. Ustedes entendieron, ¿verdad? Cuando comencé a leer, yo tenía un tío primo, hermano de crianza, que había ido a la escuela y por el sistema que se dio, la transición de la dictadura a la democracia, donde se da una serie de eventos que a veces no comprendemos. Ser estudiante en esa época era ser comunista. Y mi primo hermano tuvo que irse para el campo, y con su campo cargó con todos sus libros. Y allí mi lady, que ya sabía leer, comenzó a leer. Y en una de esas yo me encontré con esto. Ese Nuevo Testamento llega a todos los hospitales y hoteles del mundo. Hay un movimiento de empresarios, de hombres ricos, que nació en Inglaterra, llamado los Gedeones, que ellos se dedicaron a que ese libro, que es el estrato del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento más Proverbios y Salmos, esté en cada gaveta de un hotel. No importa el hotel del mundo que usted vaya, claro, si está en un espacio musulmán, obviamente usted no lo va a encontrar abiertamente. Pero ese librito está en hospitales y hoteles. ¿Quiénes lo han encontrado? En las escuelas se distribuye, en las universidades. Yo comencé a leer ese librito.
Yo comencé a leer ese librito muy temprano en mi vida. Y eso me llevó a mí a pensar. Yo lo leí, lo devoré, y cuando me convertí al Señor ya yo conocía, porque había algo que era que la comunicación radial en el país era muy pobre. Y tú tenías un radito pequeño y tú estabas escuchando el juego de pelota, por ejemplo, y cuando el juego de pelota se acababa, se entraba una emisora que se llamaba Radio Transmundial, y tú escuchabas de las Antillas holandesas los programas que allí se daban. Y eso llegó a trabajar en mi corazón la fe cristiana desde temprano, que cuando yo me convierto al Señor ya yo he escuchado mucho la palabra de Dios, y este deseo de yo leer, o sea, yo soy adicta a la lectura, asidua. O sea, leer para mí es comida. Y leer la palabra tiene una ventaja extraordinaria. Yo quiero continuar el marco de este mensaje, que es como le expliqué cuando inicié, le dije que nuestro tema es la bienaventuranza de obedecer la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, según Romanos 10:17. La Biblia que la Reforma Protestante comenzó a divulgar en la iglesia, que se divide, la iglesia católica, y sale la iglesia anglicana en lo que es Inglaterra, Reino Unido hoy. Esa Biblia comenzó a propagarse, y cuando sale esa primera Biblia, que algunos la conocieron como la Biblia del oso, esa versión de la Biblia que escribió Casidoro de Reina, esa primera Biblia que sale y que se propaga, hace entonces que la Biblia se convierta en un libro que todo el mundo tiene acceso a él. Y yo quiero decirles, sí, demos gracias al Señor porque tenemos acceso a la Biblia. O sea, la ventaja de ser cristiano y de tener la Biblia es inmensa. Y yo quiero hablarle en los próximos 15 minutos de esto. La Biblia, según nos dice el autor de ella, yo quiero leer este versículo que está en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 hasta el 17. Y ahí el apóstol le dice a Timoteo, que había sido su pupilo, su discípulo, y le dice: y que desde la niñez tú has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. O sea, Timoteo tenía una abuela llamada Loida y una madre llamada Eunice. Posiblemente Timoteo era hijo de algún guerrero romano que llegó por ahí, porque no se habla de su padre. Pero sí dice la Biblia que Timoteo tuvo la dicha de ser instruido en la palabra de Dios. ¿Quiénes instruyen a sus hijos en la palabra? Instruir al hijo en la palabra es lo que mejor podemos hacer. Ese es el mejor regalo, el mejor legado. Y el apóstol le dice: desde niño has sabido las escrituras, la cual te pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pero aquí el apóstol da una declaración acerca de la Biblia, y él dice en el versículo 16 lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil. Y aquí vamos a ver la utilidad de la Biblia. ¿Es útil para qué? Vamos a ver para qué es útil. Útil para enseñar. Enseñar la Biblia. Y de hecho hay una ley en el país que autoriza que se enseñe la palabra de Dios en los centros escolares. Ha habido un gran debate, porque no estamos preparados para que si se enseña la palabra, se enseñe el Corán también. ¿Ustedes sabían eso? Si hay una ley que dice que se puede enseñar la palabra en la escuela, los mormones dicen se tiene que leer el libro del Mormón. Los islámicos dicen hay que leer el Corán. Pero entonces tenemos que sembrar la palabra de tal manera que aunque nuestros hijos y nosotros, nuestros oídos estén expuestos a escuchar otra cosa, nosotros decir como el apóstol Pablo:
Si a un ángel del cielo viniera diciendo en otra cosa contrario a lo que está en la Biblia, Pablo dijo, sea maldito, sea anatema. Te pueden enseñar, es útil para corregir, para instruir en justicia con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que el hombre y la mujer de Dios sea plenamente capaz para toda buena obra. Miren, yo creo que cuando usted le dice que vaya a hacer algo y usted dice que usted no sabe, usted no ha leído 2 Timoteo 3, del 15 al 17. Porque las escrituras dicen que nos enseña y que nos instruye y que nos capacita para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios nos capacita. Pero yo quiero hacer una parada técnica en inspirada. Cuando el apóstol Pablo dice aquí inspirada, esa palabra lo que está diciendo es que Dios soplaba a quienes escribían la palabra. Algunas personas me dicen, ¿y por qué yo tengo que creer en la Biblia si la Biblia la escribieron hombres común y corriente? Sí, pero inspirado por Dios. Inspirado por Dios. Dios les reveló la palabra a ellos. Y usted puede encontrar errores en la traducción de la palabra, pero no errores en las escrituras. No hay contradicción en la palabra de Dios, ni siquiera en la ciencia. Dentro de mi lectura, todos los libros que leo, modestia incluida, hay un libro de un psiquiatra apellido Ángeles que se llama Biblia y Ciencia, o Ciencia y Biblia. Se lo recomiendo que lo lean. A veces la gente piensa que la ciencia está divorciada de la Biblia. Día a día la ciencia lo único que hace es confirmar lo que dice la Biblia. A veces yo me pongo a ver documentales de National Geographic, NGO, y digo, ellos se están buscando, porque ellos tienen muchos arqueólogos, especialistas, gente que va a los sitios y recaba información, construye información, usan los métodos para saber los años y el tiempo. Y terminado al fin del día, todo lo que ellos dicen, tú dices, pero para que eso que ellos dicen pasara, tiene que haber un Dios sobrenatural que hizo que eso sucediera como ellos dicen que está diciendo. Y si ustedes se ponen a ver cómo ellos explican lo que fue el cruce del Mar Rojo y todo esto, usted dice, pero es que para que toda la naturaleza conspirara, para que todas esas plagas llegaran y el mar se abriera y todo eso, y hubiera lo que ellos dicen de que un viento, tuvo que haber un gran Dios que se encargó de que todo el universo que Él creó funcionara, una orden de que Él dijera, deja ir libre a mi pueblo Faraón, déjalo que vaya y me adore, porque si tú lo retienes yo te voy a ahogar. Y eso fue lo que Dios hizo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y quiero decirle otro versículo bíblico. Jesús mismo, en una ocasión confrontando a los judíos, Juan 5:39, pero comienza desde el versículo 1. En un debate que se dio ahí, ellos estaban dudando de que si Él era Dios, y Él le dice, miren, ustedes escudriñan las escrituras, ustedes la leen porque ustedes creen que las escrituras es donde está la vida eterna, y eso es verdad, pero ustedes no se dan cuenta que la Biblia es la que le da testimonio de mí. Es la Biblia la que le está diciendo que yo había de venir y que Juan me prepararía el camino. Eso es lo que Jesús le dice en Juan 5:39. Conoceré, y en este caso, en ese Juan 5:39 le dice, ustedes escudriñan las escrituras. Si ustedes ven la Reina Valera, y debo decirle, la Reina Valera 1905 es la versión que menos nos dice la verdad de lo que es la Biblia. Pero la Reina Valera de 2015 está en una versión ajustada a lo que realmente nos dice la Biblia. Y Reina Valera del 1960, esa que sigue siendo con algunas revisiones del 60, esa Reina Valera dice, escudriñar, lo dice en mandato, escudriñar las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, nosotros escudriñar no es solo leer. Escudriñar es ver la palabra y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué tú me quieres decir en ese versículo que acabo de leer? Leer es fácil. A veces uno lee en automático. Y después que hemos leído tantas veces, a veces leemos y lo hacemos como un papagayo, repetimos lo que dice ahí.
Pero la Biblia hay que leerla con ojos nuevos todos los días. Hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos abra los ojos del entendimiento para que entendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprendamos que eso es lo que nos quiere decir las Escrituras. El Señor dice, ellas dan testimonio de mí. Pero yo quiero traerle la bienaventuranza de obedecer la palabra. Yo quiero llevarlo un ratito a donde un hombre que le tocó estar al lado del líder que tuvo que hacer todo el periplo, el trabajo de sacar al pueblo de Egipto, Moisés. A Josué le tocó ser uno de los brazos fuertes de Moisés junto a Caleb. Pero Dios había hablado a Josué antes y le había advertido a Josué que cuando Moisés muriera, él iba a entrar al pueblo en la tierra prometida. El libro de Josué capítulo 1, comenzando en ese versículo, Dios nos deja ver que ya antes de que Moisés muriera, él había hablado con él. Y le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Y como yo te había dicho, tú vas a guiar a este pueblo a la tierra prometida. Y le da unas instrucciones. Yo quiero dejárselas a ustedes porque son para mí también. Él le dice solamente que te esfuerces y seas valiente. Escúchenlo. Nunca se apartará de tu boca, Josué, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Miren, él le dijo primero, esfuérzate, sé valiente, porque yo tu Dios estaré contigo donde quiera que vaya. Yo te voy a acompañar. Y le dice, pareciera que el esfuerzo no era suficiente. Y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero le da la instrucción número 1. Cuida de poner en obra todas las cosas que yo te mando hoy. No te apartará de ella ni a diestra ni a siniestra. Porque cuando haga eso, Josué, tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Todo te saldrá. Miren, eso pueden escribir miles de libros que tengan fórmula del éxito. Miren, pueden haber muchísimos libros. Usted se inventa un libro que dice cómo hacerse rico en 2 días y la gente lo compra corriendo. Corriendo lo compra. Pero ahí dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que noche y día meditarás en él. ¿Para qué? Para que cuide y haga como en él está escrito, porque esto hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese versículo tiene el secreto del éxito. Ese versículo encierra el secreto del éxito. Mire, meditar en la palabra es como tararearla, como repetirla, como decirla. Y es por eso que al pueblo de Israel se le dice que la ate a su cuello, que la ponga en los dinteles de la casa, que hable de ella cuando se acuesta y cuando se levanta, porque la palabra es viva y es eficaz. Miren, si usted no ha probado que la palabra de Dios es viva, usted no oiga solamente la palabra viva, es que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y cuando usted tiene la palabra, que usted la está leyendo con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios le está diciendo, ¿sabe lo que pasa? Que Dios usa esa palabra para hablar a tu vida. O sea, esa palabra, tú te das cuenta, tú dices, pero esto fue a mí, esto me lo escribieron a mí, esto dice Milady Santana. ¿Le ha pasado? Mis hermanos, meditar en ella es que cuando tú estás acostado en tu cama, tú digas, por ejemplo, ahorita el hermano Mañón leía el Salmo 46, pero el versículo 10 del Salmo 46 dice, está quieto y conoce que yo soy Dios. Y hay un momento de la vida que tú estás inquieto y tú quieres que el viejo hombre se pare y se ponga en pie y haga algunas cosas que tú como humano quieres hacer. Y tú cuando oyes eso que tú dices, está quieto y conoce que yo soy Dios, ¿sabes lo que está pasando? ¿Sabes lo que está pasando?
Es que Dios te dice, tranquila, baby, tranquilo, baby, estate quieto, tranquilo. Y cuando tú meditas en esa palabra, todo lo que tú estabas pensando se desmonta, se cae por tierra. Porque la palabra de Dios, cuando tú meditas en ella, ella tiene la característica de que ella te habla. Dios te habla a través de su palabra. Si no lo había dicho así, Dios habla a través de su palabra. Es Dios que habla, es su palabra la que habla. La palabra meditación, meditar literalmente es murmurar. Es usted decir, Dios ha dicho que estará conmigo todos los días de mi vida. Aunque yo no lo esté mirando aquí, yo sé que Él dijo que estará conmigo y Él está aquí. Miren, literalmente hay días que yo le digo al Señor, como dice el Salmo 23, yo digo, bien, misericordia, ¿dónde que ustedes andan? Móntense conmigo aquí en esta guagua. Porque la Biblia dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y yo miro, digo que no lo veo, ¿dónde que está el bien y la misericordia? Entren aquí, siéntense aquí. Y los invito. Es que la palabra es viva y eficaz. Y cuando tú la conoces y la usas, es buena. Pero cuando la obedeces es mejor. Cuando la obedeces es mejor. El Salmo 1, el Salmo que quizá mucha gente ha leído, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite, su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Y la consecuencia es la siguiente, escúchelo: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No importa que haya verano, no importa que cierren la empresa, no importa que quiebre, no importa que suba el combustible o la tasa del dólar, no importa que cambie el sistema o no cambie, tú estás plantado junto a corrientes de agua y tú tendrás fruto a su tiempo y no habrá verano para ti. Oh, gloria a su nombre. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Yo no le voy a hablar del resto. Entonces parece a lo que le dijeron a Josué, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Medita en ella de día y de noche. Meditar es susurrar. Es meditar en eso, susurrarla día y noche. Cierro con esto. Le hablé de los gedeones. Este Nuevo Testamento aparece en cualquier lugar. De hecho, a mí se me olvidó traer uno y me puse a luchar y alguien me encontró este y me lo trajo. Gracias, Lili. Cuando yo comencé a leer esto, yo se lo quiero dejar esta noche, este es el cierre. Cuando yo comencé a leer esto, muy joven, muy joven, yo soy gráfica. Gráfica es que yo le pongo imágenes a lo que leo. Cuando yo me leí la época de San Pablo, uno de los libros de teología que uno lee, yo leí la época de San Pablo. Yo recuerdo que yo lloraba viendo a Pablo cuando le cortaron la cabeza, porque yo soy gráfica, yo me imagino, yo me entro en el autor y yo me leo eso y como que me lo imagino, yo vivo ahí. Escuchen esto, voy a leerlo, este es el cierre. Los Gedeones Internacionales, una asociación de hombres de negocio, profesionales cristianos en más de 175 países del mundo, unidos en compañerismos y servicio. El propósito de esta asociación es que el evangelio llegue a todo el mundo. Y oiga lo que dice esto. Esto me hizo a mis 17 años amar la palabra y tener los pies firmes en la tierra. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores, la felicidad de los creyentes. Su doctrina son santas, sus preceptos son comprometidos, su historia son verdaderas, sus decisiones son inmutables. Léala para ser salvo.
léala para ser sabio, créala para ser salvo, practíquela para ser santo. Contiene la luz para guiarle, alimento para sostenerle, consuelo para alentarlo. La Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado, el itinerario del cristiano. Establece el paraíso de Dios y la puerta del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien es su diseño, la gloria de Dios es su finalidad. Debe llenar tu memoria, gobernar tu corazón, guiar tu pie. Léela lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, es un paraíso de gloria, es un río de placer. Es dada a usted en vida y abierta en el juicio. Recordarla para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensará la labor más grande y condenará a todo aquel que la menosprecia. Ojalá sonara, traigo conmigo una espada. Miren, yo le quiero motivar, no porque sea el mes de la Biblia, ni que el miércoles sea el día de la Biblia. Yo le quiero motivar a usted, exhortarle, animarle, encarecidamente a rogarle que lea la Biblia. Que la lea con entendimiento, que la lea con un corazón sediento de que Dios le hable. Lea la Biblia con el interés de ver qué le dice el autor a usted. Lea la Biblia con el interés de que se manifiesta la voluntad de Dios a su vida. Padre, gracias en esta noche. Gracias porque he entregado la palabra que me diste para que diera a este pueblo. Si ellos aman tu palabra, si ellos la leen, si ellos la practican, si ellos la creen, si nosotros, Señor, creemos tu palabra, la vivimos y la practicamos, vamos a ser bienaventurados, Señor. Vamos a ser doblemente dichosos. Yo te agradezco, Dios, en esta noche, porque tu palabra corre y es glorificada. Dios le bendiga a mis hermanos. ¿Hay alguna persona en esta noche que oyendo del Dios de la Biblia, que nadie pudo destruir la Biblia, nadie ha podido, ni la han quemado, le han hecho todo con ella, pero la Biblia sigue siendo la palabra de Dios? Y usted que está aquí en esta noche, que quizá no cree en la Biblia como Voltaire y piensa que la Biblia va a desaparecer, y usted hoy ha sido impactado con el poder de la palabra de Dios, porque ella misma dice que no volverá a Dios vacía, sino que hará lo que Él quiere para quien ha sido enviada. O sea que siempre que nosotros lanzamos la palabra, ella va a surtir un efecto. La palabra, cada vez que la soltamos, ella produce un efecto. ¿Hay alguien en esta noche que no conoce a Cristo y que quiere darle su corazón? ¿Hay alguien que quiera darle su corazón a Cristo? ¿Hay alguna persona aquí que quiera pasar al frente a recibir a Jesús? ¿Hay alguien? Si no hay alguien que quiera a Cristo y usted hasta ahora ha tenido la Biblia como un amuleto de suerte, desempólvela y comience a practicarla y a leerla. Mire, levántela, vamos a honrar a Dios. Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Ahí está el poder en la palabra de Dios. Los muros se caen, las puertas cerradas que se abre, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Hablar el lenguaje de fe. Aprende el lenguaje de fe que está en la palabra. No es amuleto de suerte, no es un objeto que cargue conmigo. No es un amuleto, es la palabra. Es la palabra. Como Dios me habla. Yo he decidido creerle. Y ahora todo cambió de repente cuando yo canto.
muro se calla. Ahora me encuentro en medio del campo de guerra. Aleluya. Yo tengo un ejército al lado a mi favor. Y ahora canto victoria porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Y ahora canto victoria porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Yo no sé si alguien aquí se ha dicho en algún momento, el Señor no me habla, o ha esperado que X persona venga a ministrarle, o tal vez hasta haya dicho, voy a ir a la iglesia a ver si alguien me entrega una palabra. Yo creo que más palabras que la que hemos recibido hoy no le iba a llegar, porque Dios no nos dejó solo. Él nos entregó su palabra, que es su mente, como nos decía la hermana Miledis. Y no tenemos que decir jamás que estamos solos, ni podemos decir que Él no nos habla, porque si no hemos abierto esta palabra, jamás podremos recibir verdadera palabra de Dios. Así que les invito en esta semana, no solamente porque estamos celebrando el mes de la palabra, sino que tómenlo como un reto de empezar a leer la palabra. Me recuerdo que cuando yo empecé, yo no entendía nada, pero me propuse y le decía al Señor, si tú me ayudas, yo voy a persistir, voy a seguir. Y leía 10 capítulos todos los días sin entenderlo, pero un día fue como que me llegó la revelación de parte de Dios y todo empezó a conectarse. Entonces eso quiere decirnos que el Espíritu Santo nos va a dirigir, nos va a enseñar, si estamos dispuestos a abrir este libro de vida. Así que los animo en esta semana que empiecen a leer su palabra, que empiecen a estudiar un libro, y el Señor les va a ayudar. Vamos a orar para cerrar en esta noche. Señor, te damos gracias por esta palabra que fue dada. Gracias por tu sierva, mi Dios. Te pedimos que la bendigas, que sigas expandiendo su entendimiento para la gloria de tu nombre. Señor, que ella pueda seguir enseñándonos y que podamos aprender aún más. Gracias, Señor, por esta palabra que ha sido depositada en cada una de nuestras mentes como una semilla, y te pedimos que germine, que no se quede solamente en teoría, sino que lo llevemos a la práctica, que podamos aplicar, mi Dios, esta enseñanza de lo importante que es leer tu palabra, de que tu palabra es viva y eficaz y que en ella hay respuesta para nuestra vida. Te pedimos, Espíritu Santo, que podamos ponerlo en práctica para la gloria de tu nombre. También te pido que si hay alguien aquí que ha llegado con alguna necesidad, que seas tú, mi Dios, acudiendo a ellos, que se vayan de este lugar seguros de que tú estás con ellos y de que quieres seguir ministrándole a través de tu palabra. Y decimos, en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos haces dormir confiado. Nos vemos el miércoles. Tengan una semana bendecida.
estudia mi interior desde cualquier perspectiva. El mismo soy, la misma fe, el mismo amor de cuando todo empezó.